hacer entonces. Entonces, haciendo un resumen de lo que hemos hablado, las diferencias más importantes para la primera pregunta están ligadas con las definiciones que se plantean por parte de los autores, en este caso de Martin Christopher, en cuanto a academia y logística, están muy relacionados con el capítulo 1 del libro. Y ahí en pantalla aparecen entonces los puntos claves que vale la pena entonces tener en cuenta. Muy bien. Vamos a la segunda pregunta. Ya la primera pregunta la habíamos planteado con sus diferencias. Hablemos de la segunda pregunta. La segunda pregunta plantea: identifique 2 semejanzas y 3 diferencias entre los autores Heiser y Render del libro Dirección de Producción y Operaciones y el capítulo 1 de los autores Murphy y Niemeyer de Logística Contemporánea. En este caso, en el libro de Logística Contemporánea, Murphy y Niemeyer plantean, basados en el Council of Supply Chain Management Professionals, que es una de las entidades privadas más importantes de Estados Unidos, y plantea que la cadena de suministro, que la logística es parte de la cadena de suministro y que se dedica fundamentalmente a planificar, implementar y controlar el flujo eficiente y eficaz en avance y en retroceso, es decir, en avance hacia canales de distribución y en retroceso hacia proveedores, así como el almacenamiento de bienes, servicios e información relacionada entre el punto de origen y el punto de consumo con el fin de satisfacer las necesidades del cliente. Por acá tenemos una pregunta aquí en el grupo. ¿No? Ok, listo. La definición de logística en el libro de Dirección de Producción y Operaciones de Heiser y Render plantea entonces que la logística es una estrategia que busca la eficiencia de las operaciones mediante la integración de todas las actividades relativas a la adquisición de materiales, su movimiento y su almacenamiento. El potencial para conseguir ventaja competitiva se encuentra en la reducción de costos y la mejora del servicio al cliente. Y también que las actividades de aprovisionamiento se pueden combinar con actividades de envío, almacenamiento e inventario para constituir un sistema logístico. Es importante también agregar que Murphy y Niemeyer agregan en su tema de logística empresarial también los temas de logística en masa, es decir, para grupos o segmentos de clientes muy grandes, logística a la medida del cliente para segmentos, microsegmentos que llamamos de clientes, y la logística humanitaria, que es un tema mucho más amplio que el tema de la logística empresarial. ¿Qué diferencias entonces podemos identificar entre estos autores? La primera es que en el libro de Logística Contemporánea de Murphy y Niemeyer se basa la definición de logística en lo que es el Consejo de Gestión Logística de Estados Unidos, mientras que el libro de Dirección de Producción de Operaciones no menciona a esta institución. Y eso es importante porque la definición nace del sector privado. Una segunda diferencia del enfoque estratégico en proceso de aprovisionamiento que plantea Heiser y Render y que no es explícito en el libro de Murphy y Niemeyer. Una tercera diferencia es el enfoque en flujos eficientes y eficaces que se plantea en el libro de Logística Contemporánea, mientras que en el libro de Producción y Operaciones solamente se enfoca en la eficiencia en costos. Otro tema importante es el tema de la logística humanitaria, que es mucho más amplio en el libro de Logística Contemporánea que en el libro de Producción y Operaciones. Otro tema importante es el enfoque más preciso de estrategia logística en masa o a la medida del cliente en el libro de Logística Contemporánea, que no se menciona en el libro de Producción y Operaciones. Y finalmente, tema de servicios, que se menciona explícitamente en el libro de Logística Contemporánea y que no aparece en el libro de Producción y Operaciones. Entonces, aquí pueden ver 6 diferencias planteadas con respecto a las definiciones de los autores con respecto al tema del concepto de la gestión logística. ¿Qué diferencias de enfoque plantean 2 autores o 2 libros? Uno de Logística Contemporánea y el otro libro de Dirección de Producción y Operaciones. Si alguno tiene alguna pregunta, tanto en Zoom como aquí presencial. ¿Queda claro para todos? Juan José, ¿te queda claro? Sí, profe. Bueno, muy bien. Vamos entonces, a partir de aquí, ya las calificaciones ustedes ya van a ver si realmente contestaron o no, porque al menos la mitad de las respuestas de los estudiantes de este curso, de los 18, 17, al menos 8, contestaron enfocados en el capítulo y más preocupados por el contenido del capítulo que por otra cosa. Y eso no era lo que estaba preguntando yo. Yo estaba preguntando por conceptos de logística y cadena de suministro de los diferentes autores, no por los contenidos de los capítulos. De allí está en gran parte de la medida la baja calificación en preguntas abiertas por la baja comprensión de lectura que hubo. Tema que me preocupa bastante,
porque ya un estudiante a este nivel que ya ha visto un buen número de asignaturas, es decir, ustedes tienen más de 100 créditos ya aprobados, era para que el tema de comprensión de lectura lo tuvieran muy bien desarrollado. Y eso no lo vi yo, eso lo vi yo débil. Y es un tema preocupante para estudiantes de quinto semestre en adelante. Bueno, ahora con respecto al tema de Excel, las calificaciones estuvieron mejores en ese tema. Sin embargo, vuelve y juega el tema de la comprensión de lectura. Algunos de ustedes no respondieron las preguntas adecuadamente de los capítulos, perdón, de las preguntas 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Sino que se concentraron fundamentalmente en responder la pregunta número 1 y la pregunta número 6. Entonces, ahí uno encuentra ciertas debilidades. Las respuestas correctas, el 90% del salón, por no decir el 100%, lo hicieron bien. O sea que esa parte estuvo bien, en la cual se identificaron cuáles eran el índice látigo para cada una de las versiones de examen, tanto para la versión 1 como para la versión 2. Pero quiero fundamentalmente, por si alguien tiene alguna duda con respecto al examen, de cómo lo califiqué, generalmente el punto 1 era llenar muy bien la tabla de datos, tanto esta tabla como donde estaba el índice látigo, que estuviera bien hecha, y ya tenía el primer 5 ahí. Y la pregunta 2, la mayoría del salón, aproximadamente el 70-60% del salón, no leyó que decía conclusiones sobre los descriptores estadísticos, es decir, promedio, desviación estándar, coeficiente de variación. La mayoría no hicieron ni una mención de nada. El 40% lo hizo bien, pero el 60% no. ¿Qué hizo el 60%? Me contestó que el índice látigo está bueno, malo y tal, y ya. Pues me contestó la mitad. La otra mitad eran los descriptores estadísticos. Por esa razón, la mitad del salón le puse 2.5 en la calificación del punto 2, del punto 3, del punto 4 y del punto 5. Aquí estuvo la debilidad de muchos en el sentido de que no respondieron adecuadamente cuál era el promedio del proveedor, del minorista, del mayorista, su desviación estándar, ¿sí? Que son temas importantes que estábamos preguntando. Solamente se concentraron en el índice látigo. Anielo de Luca tiene una pregunta. Te escucho. Sí, profe, yo tenía este problema en el examen. Soy uno de los 60% que no respondí porque yo entendí que ustedes querían saber algo sobre estos indicadores, pero en el ejercicios que no hacemos en clase, es como no comentamos estos indicadores. Entonces no sabía cómo explicar el valor que... Sí, esto es un tema que, claro, esto es un tema que viene de estadística descriptiva, que ustedes tomaron en ese curso, esa habilidad la tuvieron que haber desarrollado en ese curso, no en este. Entonces, entiendo tu posición. Por acá hay otra persona en el grupo que quiere también plantear su punto. Te escuchamos. Creo que sí, pero creo que yo estudié con el video que hicimos en la clase cuando hicimos los códigos del látigo y todo eso. Y efectivamente, lo que dijo mi compañero, cuando estudié, digamos, no mencionabas que la versión estándar de látigo, simplemente solo comentabas qué era lo que pasaba, digamos, con eso. Entonces, yo en el examen tal vez no lo puse porque lo vi en video y yo dije, bueno, no, entonces tengo que explicar solamente que yo tal y tal, entonces eso qué significa, pero no las entendido ni el promedio ni el de cada uno. Que tal vez, correcto. Y era muy fácil porque no era ninguna pregunta sofisticada, simplemente la que le mencionaba, ¿no? El promedio está, la desviación estándar y no más. Era descriptivo, no pedía algo de profundidad, ¿no? Simplemente que lo describieran cómo estaban esos promedios. Básicamente era eso. Bueno, muy bien. Vamos entonces, la pregunta número 6 sí la contestaron bien. Si el efecto látigo existe o no existe, el 90% lo hizo, 80% lo hizo bien. Ahí no hubo ningún problema porque fue lo que hicimos en la clase. Eso fue, digamos, el tema con respecto al examen. La gran mayoría hizo bien el tema del redondeo con 4 cifras decimales, no hubo ningún problema. O sea que se cumplió ese objetivo que se había planteado inicialmente. Bueno, muy bien. Vamos en el día de hoy a trabajar entonces con el capítulo que ya a partir de ahora empieza la práctica, que es el pronóstico de ventas. Entonces, partiendo de que ustedes vieron los videos, en el día de hoy voy a explicar varios métodos de pronóstico, ya con las dudas, es decir, partiendo que vieron el video,
para no repetir lógicamente, y a partir de allí vamos a desarrollar un ejercicio completo, de tal manera que nos va a facilitar el análisis de los que estamos haciendo. Entonces, ese ejercicio lo vamos a hacer a continuación y va a estar basado en lo que van a trabajar en la mercadería. Nosotros, a partir de la próxima semana, entregaré la base de datos para que los grupos de 4 a 5 estudiantes se repartan los productos de una máquina dispensadora, analicen las ventas durante este año y a partir de esa información hagan la aplicación de los métodos de pronóstico y puedan sacar conclusiones sobre las tendencias en las ventas, el pronóstico de las ventas, qué productos deben eliminar de la máquina dispensadora, si las ventas son muy malas, cosas de ese estilo, será lo que ustedes van a empezar a trabajar. Entonces vamos a desarrollar un ejercicio de tal manera que a partir de ese ejercicio entonces ustedes puedan comprender claramente cómo es el manejo. Bueno, antes de empezar la parte, digamos, del ejercicio de pronóstico de ventas, les solicito a algunos estudiantes que me han escrito que no tenían calificación de mapas, que por favor me reenvíen sus mapas que están en Brightspace y lo conviertan en formato PDF y me lo envíen, ¿sí? Para yo agregar esos bonos, solamente los que tienen en Brightspace. Entonces, por favor, son 2 o 3 personas que me han comentado que no están las notas del mapa, es porque lo colocaron en Brightspace y al bajarlo no está en PDF. Entonces, por favor, convertámoslo a PDF y me lo envían en el día de hoy para yo agregar la calificación en la noche de hoy. ¿Ok? Sí. No, todo lo vamos a trabajar en Excel. Todo va a ser aquí. Porque las fórmulas y todo no me sirve para nada el tablero. Sería bueno, claro, claro. ¿Tú también estás? Te recomiendo que estés en Zoom a partir de ahora porque todos los pantallazos y todo sobre lo que estamos trabajando acá para que ustedes puedan hacerlo. Bueno, vamos entonces, con base en lo que hemos hablado, a trabajar con un ejercicio que se va a asemejar muchísimo a lo que va a ser la práctica usando la base de datos, ¿sí? Entonces, a partir del uso de esta base de datos, eso nos va a facilitar poder entonces trabajar con la plantilla de tal manera entonces que podamos resolver los diferentes ejercicios que se van a plantear. Entonces, ustedes tienen una plantilla, por favor bájenla y con base en esa plantilla vamos a hacer algunos pequeños cambios para que ustedes puedan ya trabajar en detalle pues con los diferentes métodos que vamos a ver a partir de este momento. Entonces, de aquí hasta las 4:30 estaremos trabajando al menos 3 métodos: promedio móvil simple, trimestral, promedio móvil simple de 4 meses y promedio móvil ponderado de 3 meses. Vamos a hacer esa práctica con 3 métodos y en la próxima semana estaremos viendo suavizado exponencial con diferentes alfas y regresión lineal. Esa es, digamos, la propuesta de trabajo para el día de hoy, de tal manera que lo podamos trabajar sin ningún problema y que podamos, lo que vieron en el video, pues ya aquí mucho más preciso, de tal manera que podamos de una u otra manera aprender a usar estos métodos que vamos a ver a continuación. Muy bien, vamos a asumir uno de los productos de la máquina dispensadora es la Coca-Cola clásica de 300 mililitros. Es una de las botellas que venden para que los consumidores puedan adquirir los productos. Entonces, vamos a trabajar inicialmente con el promedio móvil simple, que les pido a todos que si tienen la plantilla allí, le hagamos unos pequeños cambios que son los que voy a mostrar a continuación, para que ustedes estos cambios los puedan, digamos, hacer en este momento y podamos de una u otra manera ir desarrollando la temática. Recuerden que estamos hablando de botellas y al hablar de botellas, pues lógicamente aquí hay varias cosas que tenemos que tener claras. Te voy a mostrar en pantalla la plantilla ya modificada para que ustedes la modifiquen y de esa forma podamos todos trabajar de manera simultánea con el ejercicio que estamos planteando. ¿Sí? Buenas tardes, ¿cómo están? Aquí acabas de llegar, Libardo. ¿Me recuerdas tu nombre? Jorge. Bienvenidos. Recuerden un espacio entre los dos. Estamos trabajando en Zoom, entonces para que por favor abramos el Zoom y vamos a trabajar en Excel directamente con los pantallazos. Vamos a dar un par de minutos aquí mientras llegan 2 personas. En este momento tenemos 4 estudiantes aquí en el salón.
Aquí les estoy mostrando en la pantalla la plantilla con la cual vamos a trabajar. La idea es que ustedes, por favor, la tengan disponible. Y con ella vamos a hacer el trabajo. Sí. Aquí hay, si allá atrás hay conector, creo que hay también. Entonces, por favor, los que están de manera virtual, en pantalla les he puesto la plantilla. Nosotros vamos a tener una base de datos de ventas de máquina dispensadora aquí en la universidad y está para los periodos de enero a agosto, la información de ventas que nos van a dar. Entonces, vamos a suponer que la referencia Coca-Cola clásica de 300 mililitros se van a vender 10 unidades, se vendieron 10 en enero, 50 en febrero, 100 en marzo, 120 en abril, 120 en mayo, 130 en junio, 150 en julio y 160 en agosto. No vamos a tener información del resto del año porque todavía apenas estamos empezando septiembre y la base de datos nos la entregan con un mes completo. Entonces ustedes van a recibir la información de 8 meses completos de ventas. Y vamos a pronosticar las ventas, y por eso está en color verde. Vamos a pronosticar las ventas de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Por eso entonces, ahí le he colocado el signo de interrogación. ¿Cuánto se venderá en septiembre? ¿Cuánto se venderá en octubre, noviembre y en diciembre? Esa sería la pregunta básica con la cual vamos a trabajar. Ahí ya empezamos a ver que cambia con respecto al video, pues porque el video plantea 12 meses completos. Aquí solamente vamos a trabajar con la base de datos que tenemos de mercadería. De la plantilla que van a trabajar a partir del día de hoy va a servir para el trabajo en grupo que ustedes van a desarrollar dentro de 8 días. ¿Sí? Es decir, una vez terminemos los métodos, hacia las más o menos 3:30 de la tarde, la última hora, tendrán ustedes la posibilidad de repartirse las 30 productos de la máquina dispensadora. Cada grupo de 4 o 5 estudiantes repartirá, cada uno le va a tocar de a 6 productos, aplicar todos los métodos estadísticos a los 6 productos que le hayan asignado en el grupo. Entonces, ya la explicación del trabajo, que es para el 30 de septiembre, ¿sí? O sea que tendremos 2 semanas completas para hacer el trabajo. La guía de aprendizaje y todo la entrego dentro de 8 días. De tal manera que ese día ustedes saben exactamente qué vamos a hacer y tienen 2 semanas completas para desarrollar ese trabajo. Ese trabajo valdrá 5% de la nota definitiva. Es uno de los 2 trabajos que vamos a hacer. El segundo trabajo será un laboratorio que haremos de gamificación de beer game, el juego de la cerveza, usando nuestro laboratorio de simulación. Se lo haremos ya a finales del mes de septiembre. Muy bien. ¿Alguna pregunta con respecto a esto de parte de los que están en Zoom? Por favor, adapten la plantilla tal como la tenemos en la pantalla. Agreguen la referencia de Coca-Cola, ya que cada uno de ustedes va a tener una referencia a analizar y es bueno tenerla siempre presente allí en la hoja Excel para que no tengan ningún problema. Entonces es importante esa parte. Voy a dar un minutico para que todos ya tengan la hoja disponible y podamos trabajar. No, pero no me deja meterme. ¿Cómo? No me deja meterme en Zoom. Dice que está restringido. No, está abierto para todos. Mira el link que está en Telegram. Telegram. ¿En Telegram está? ¿Ah? ¿También? ¿Yo mismo? Es que para entrar al Zoom, creo que le pedía a uno como iniciar sesión en el Zoom, porque no, a mí tampoco me dejó entrar así como por el link que mandaste en Telegram. Ah, ok, tienes que meterte por citas. Ajá. No, ni siquiera por ahí. Me tocó como entrar en el OneGate y ahí en el Zoom y desde el Zoom entrar en una reunión, porque así como en el link de citas virtuales tampoco me dejó entrar. Debe ser algún problema técnico porque normalmente desde citas entra cualquiera, ¿no? ¿Quién sabe qué pasó? Porque hay A ese... mí también pues, me tocó ingresar con el correo de la universidad y una clave, o sea, sí está poniendo
Sí, o sea, La hay una restricción nueva que no teníamos, y desconocíamos todos, porque yo ya trabajé con el otro grupo sin ningún problema, quién sabe qué pasó hoy. Y de hecho, sí me llama la atención que en este momento somos 2 estudiantes y faltan 5. Posiblemente algunos de ellos hayan tenido dificultades para poder entrar a Zoom. Tampoco, ¿No puedes entrar? ¿Y por qué metes desde Zoom? ya lo que dijo la compañera, Sí. tampoco. Profe, a mí me tocó ingresar con el correo y la clave de la universidad, de la cuenta de la universidad. Y no, dice que no, ¿Sí? que es inválido. Estoy tratando de usar el correo de la universidad y tampoco me. Sí. Regálenme, por favor, los que están en Zoom 5 minutos para que los que están aquí puedan interactuar con ustedes. Yo aquí tengo la copia del link. Lo voy a volver a pegar aquí. Profe, ¿puedes poner un momento el Excel tuyo? Sí, claro. Un momentito. Dejo aquí en pantalla el Excel mientras solucionamos aquí el problema técnico. Es la clave. Profe, ¿este es el mismo que, este es un nuevo Excel o es el mismo que colocaste para la práctica? Entonces, El mismo de siempre, no he hecho nada, ningún cambio de nada. No, el que está, este es diferente al que estaba aumentando. ¿Pero cuál? ¿De qué estás hablando? El que tienes en pantalla. Ah, no, yo estoy creando uno nuevo. Ah, No, yo estoy creando uno nuevo. Simplemente que ustedes tienen que hacer el ajuste. ¿Sí? O sea, este es un modificado adaptado a la base de datos que vamos a tener. ¿y ese dónde lo descargamos? No es de descargar, es de coger el archivo Excel que tienes en Brightspace y quitarle los meses. Aquí está de enero a agosto y con eso es que vamos a trabajar. En el Excel está hasta diciembre. Es el mismo, igualito. Le he agregado solamente la parte interesante aquí que falta, ¿no? Bueno. O sea, en la actividad de inicialización. Dejaste de compartir pantalla. Sí. Bueno, vamos entonces a trabajar con el ejercicio y la idea es empezar a ir desarrollando el tema. Bueno, entonces, por favor copiemos los números de ventas, 10, 50, 100, hasta 160 en el mes de agosto. La idea es que cada uno debe construir su propia plantilla porque esa que construyan, con eso es que van a trabajar. ¿Le puedes quitar el volumen? Gracias. Se oye con eco. Bueno, tal como estábamos trabajando en el video, ¿ustedes recuerdan cómo calculamos, si queremos calcular el pronóstico para el mes de abril con promedio móvil simple trimestral, cómo lo haríamos? ¿Cómo se calcula el promedio móvil simple? El dato del pronóstico es el mes actual de... O sea, con los meses anteriores al mes de abril, sacamos promedio. Entonces, saquemos el promedio, por favor, para que todos lo hagan. El objetivo es que cada uno debe construir su plantilla. Yo no voy al final de la clase no voy a entregar mi plantilla porque es la mía. Cada uno construye sus fórmulas como le parece más adecuado. Además que esto es una práctica del Excel. Entonces, lo primero es calcular el promedio de enero, febrero, marzo, es decir, con las ventas de 10, 50 y 100, calculo abril. En este caso me da 53,3 botellas de Coca-Cola. ¿Hasta ahí estamos? El error de pronóstico lo calculamos tal como en el video. Ventas, 120 menos 53,3. ¿Sí? Ese es el dato que estamos aquí mirando. Y lo voy colocando en un color sombreado como para que sepamos qué estamos viendo. Hemos trabajado con los datos de ventas y con el primer pronóstico.
Aquí la pregunta es, nosotros no vamos a vender 53,3 botellas, o vendemos 53 o vendemos 54 botellas, ¿sí? Entonces, a partir de allí, pues lógicamente debemos redondear punto más. Redondear punto más. Y como estamos dando con números enteros, con 0 decimales. ¿Sí? De tal manera que estamos hablando de 54 botellas. Ese es el primer dato de pronóstico para el mes de abril. Por esa razón, las ventas de 120 menos el pronóstico de 54 nos da 66 botellas, que ese sería el error de pronóstico. ¿Pero? Sacamos el promedio, o sea, calculamos el pronóstico con los datos de enero, febrero y marzo, sacamos promedio de estos tres datos y nos da 54. Estamos usando números enteros, entonces hemos redondeado por encima, o sea, redondear punto más, y 0 decimales, de tal manera que sean números enteros. Vamos a vender 54 botellas, porque originalmente nos daba 53,3 o 53,7, entonces no, sin decimales. Y para el taller que ustedes van a hacer de máquina dispensadora, tal como lo estamos haciendo acá, números enteros. El error del pronóstico, todos sabemos que es la venta menos el pronóstico, o sea, 120 menos 54 me da 66, ¿cierto? Y esto entonces, con estos datos podemos entonces arrastrar hasta el mes de agosto. ¿Por qué solamente hasta el mes de agosto? Este es importante, digamos, verlo. Lo vamos a hacer hasta el mes de agosto, de tal manera que nos toca calcular septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Nos faltan esos 4. ¿Cómo lo vamos a calcular? Bueno, el mes de septiembre, pues se calcula igual que siempre. Arrastramos hasta septiembre y nos da 147. Este es un mes donde no hay venta histórica, por eso están sombreados. Y todo esto está en oscuro porque no hay datos, ya que aquí no hay venta histórica. Esta es la venta futura. Entonces, por eso está en este color donde no hay ninguna fórmula ni no hay nada ahí. Bueno, entonces calculamos el pronóstico para el próximo mes, el mes de septiembre. Entonces, el mes de septiembre se van a vender 147 unidades. Si este método siguiéramos trabajando, arrastrándolo hasta el final, miren lo que pasaría. Empieza a bajar hasta llegar a división por 0, porque empieza a calcular promedio con estos números. Y esto no se pueden usar estos de acá. Por esa razón, con el dato de septiembre, lo estabilizamos y las ventas para los demás meses serán las mismas. O sea que para noviembre y diciembre se estima un promedio de 147 botellas mensuales. Hasta allí, la aplicación del promedio es muy simple en el tema de el pronóstico como tal. ¿Preguntas que tengan hasta el momento? ¿Cómo es que lo estoy? Profe, solo quería saber cómo, una domanda práctica, cómo ha estabilizado los números. No. Es una limitación del método de pronóstico. Es decir, a partir de septiembre se calcula que el promedio va a ser de 147, tal con los datos de junio, julio y agosto, que son los últimos. Con estos tres últimos, el método dice que el promedio es 147 y que a partir de allí, cualquier mes que tú trabajes, pues la limitación es que los demás meses quedan sujetos a septiembre. Sí, el problema es que no tenemos datos por tener diciembre en esta manera, lo estabilizamos, pero quiero saber en Excel, cómo la función de Excel que te estabiliza el número, el 140. Ok, entonces lo puedes hacer con esta función, ¿no? Función F4, pesos C, pesos 11. Es decir, estabilizas la celda en octubre con C11, ahí lo puedes ver en la pantalla, C11. Okay. Y a partir de allí arrastras hacia abajo y se mantiene estable. Gracias. ¿Sí? Gracias. Esa es la forma en Excel de estabilizarlo. Bien, ¿más preguntas? Recuerden, el taller de hoy tiene como propósito fundamental resolver las dudas de los videos y aplicarlo ya, tener las plantillas listas para usar para el taller de la próxima semana. Hasta ahora hemos trabajado las ventas, hemos trabajado el pronóstico y hemos trabajado el error de pronóstico. Hasta ahí vamos. Recuerden, el error de pronóstico es la diferencia entre la venta menos el pronóstico. Ahí vemos
cómo el error del pronóstico va disminuyendo y luego se estabiliza. Perfecto, muy bien. Profe, ¿esos números de ventas los colocaste tú? Sí, son datos que la próxima semana que nos entregue la base de datos son números ya venta real. O sea, esta es la Nosotros los tenemos que colocar aquí. ¿O? venta real. Eso los colocamos de manera aleatoria ahora, pues como para empezar el ejercicio. Pero ya en la práctica, ustedes la próxima semana les entrego la base de datos, ustedes van a extraer, usando todas las dinámicas, van a extraer la información de la mercadería Profe, una pregunta. con estas plantillas. ¿Te escucho? ¿Tú sabes de pronto en Mac cómo hago para hacerlo de la estabilizada de los datos? La verdad no sé cómo, tendrías que hacerlo manual, pesos C, pesos 1, de manera manual, pero ya el listo. teclado cambia, ¿no? De Mac. Si alguno que está trabajando con Apple sabe, Eso es como fijar la fórmula, ¿cierto? es Command, correcto. Fijar una celda. con Command y el número 4 lo hace. Coman y 4. Bueno, bien, gracias. Bueno, muy bien. Muy importante que lo aprendan a manejar, tanto para el taller como para el examen parcial. En el parcial saldrá, yo le entrego la base de datos y a cada uno le va a tocar un producto diferente. Entonces tienen que saberlo manejar muy bien desde ahora para que practiquen. Ese es el objetivo, es practicar muy bien esto para que no haya ningún problema. Ok, vamos con el siguiente dato. El siguiente dato corresponde entonces al tema del error absoluto. En Excel hay una función que quita el signo, es la función valor absoluto, ABS. Y esa función ABS se la aplicamos aquí al error del pronóstico. En algunos casos el error va a ser negativo. Entonces aquí el ABS nos va a permitir tener el número, en este caso, el mismo número que tenemos acá, pero se le ha aplicado la función valor absoluto de tal manera que si hay algún signo negativo, se lo quita acá. Y lo aplicamos a todos los datos que estamos analizando. Ahí está entonces la información de error absoluto. Ya veremos cómo se va a utilizar esta información. Al calcular el error del pronóstico y el error absoluto, yo puedo sacar promedio de estos datos de aquí y eso se llama el bias o sesgo, que es este. Entonces, este número de aquí, este 3280 que ustedes ven allí, es el promedio de estos datos. Entonces, verifiquen por favor las celdas, porque este va de la fila 6 a la fila 10. Y aquí en la fórmula, lo pueden ver ustedes, está correcto, redondeado con 2 decimales. Entonces nos da 3280. Entonces, verifiquen por favor en su Excel la función, tal como la estoy planteando allí, redondear, paréntesis promedio, rango, punto y coma 2, ya que estamos redondeando con 2 decimales. ¿Les está dando todos los números que estamos viendo? No, profe, yo no pude. ¿Por qué? Me quedé ahí en lo de fijar. No me sirvió lo que me dijo el compañero. Yo no sé si será mi computador. No, pero no te quedes en algo tan simple. Simplemente le escribes en ese punto, Escribo lo mismo que. escríbele pesos C, pesos 11 y ya. Listo. De manera manual lo puedes hacer y ya lo copias y pegas. Calculemos también el promedio para el error absoluto. El promedio de errores absolutos se llama MAD, que es la desviación media absoluta. La desviación media absoluta es el promedio de los errores absolutos disponibles. En este caso, 66, 30, 16, 26 y 26. Sacamos la media y nos da 3280, que es igual a la del bias. ¿Por qué nos está dando igual? Porque el error no tiene errores negativos. Como no hay errores negativos, da igualito. Pero si hubiera habido un número negativo aquí, los dos cambian. Entonces, esa es la razón por la cual tanto el MAT como el bias nos da igual. Ok. Profe, ¿cuánto tiene redondearse solamente el error del pronóstico? Hasta ahorita el bias fue el redondeado con 2 decimales y el pronóstico redondeado punto más, redondear punto más, con 0 decimales. Profe, Sí, te escucho.
Qué pena, no sé si no escuché ahora. ¿Cuál es la diferencia entre la función de redondear y redondear punto más? La función de redondear, mira la función de redondear solita. Mira en pantalla. Ese es el anillo que te pedí 500 veces que Y Gonzalo no ha mandado. mira el tema aquí. ¿Sí? Eh, Entonces, cuando aplicamos la función de redondear y tuviéramos un decimal, por ejemplo, nos daría este número, ¿sí? Y redondear punto más significa que no va a redondear a 53, sino a 54. Ah, Redondea por encima, ¿sí? o sea, redondear al de arriba, ya entendí. Correcto. Por eso se llama redondear punto más. También existe Listo. redondear punto menos, que en otros casos se requiere por debajo. En este caso es por encima. Ok, no, es que lo tenía con la función de redondear normal y por eso no me daba un poquito diferente. Bueno, Correcto, exactamente. profe, ¿y los valores de error absoluto por qué son iguales o cómo saca eso? Son iguales, o sea, la función ABS. Con la función ABS tú colocas la celda del error y ahí calculamos el error absoluto. En este caso nos está dando igual el MAT y el bias porque el error del pronóstico, todos son números positivos. No hay errores negativos todavía en este ejemplo que estamos planteando. Cuando hayan errores negativos nos va a dar diferente. Por acá hay una pregunta aquí en el salón, te escucho. Redondear punto cero y redondear punto más es lo mismo. O sea, uno pone los números decimales, uno pone cero, es lo mismo que poner redondear punto más. Lo que pasa es que redondear punto más te permite en algún momento, claro, cuando tú redondeas con 0, generalmente va a depender del número que te dé. Si es 53,7, lo redondeas a 53, perdón, a 54, pues si es 53,1 te lo baja. En cambio en punto más siempre es por encima. Sea 53,1, 53,5, cualquier decimal, no importa, va por encima. En cambio redondear de 5 para abajo, redondea para abajo y de 5 para arriba, por arriba, entonces depende. ¿Sí? Bueno, profe, te escucho. profe, una pregunta. Estas variables de redondear o redondear punto más, ¿nosotros cómo las elegimos? ¿O No, dependiendo del trabajo o cómo lo escogemos? la pregunta es muy buena porque resulta que es por el trabajo que estamos haciendo. Resulta, si ustedes vieron el video con detalle, yo no hablaba en el video de redondear punto más. ¿Sí o Ajá. no? ¿Por qué? Porque resulta que en términos generales uno aplica lo que está en el video, porque el video es en términos generales está bien, pero resulta que para el trabajo que vamos a hacer de la mercadería, donde vamos a analizar botellas y son números enteros, tú no vas a vender No sé, 53,3 botellas, o si vendes no sirven los 53 decimales. o vendes 54. Entonces, en este caso decidimos vender por encima. Si me da Ok, listo. 53,1, debemos vender más de 53, o sea, 54. Ok, Esa es la razón por la cual usamos el punto más. Si estuviéramos en un negocio que tiene que ver con líquidos, con metros de tela y donde los decimales aplican, lo dejaríamos con 1 o 2 decimales. O sea, que va a depender de la naturaleza del negocio que estemos analizando. ¿Ok? listo, profe. Muy bien. ¿Más preguntas? Vamos a trabajar entonces con el siguiente columna. Profe, tengo una pregunta. Te escucho, Nielo. Si no usamos la función redondear por el error del pronóstico, el error absoluto va a ser igual al error del pronóstico, En este caso sí. porque estamos usando redondear más. Pero depende mucho. Mira, por ejemplo, este caso. Observa que, ¿qué pasará esto? Mira. ¿Sí ves? La venta más pequeña que el pronóstico. Okay. Ahí te daría negativo, mira. Y cambiaría los números. Mira este número y mira este otro. Okay. ¿Listo? ¿Por qué no te Claro. Gracias. Listo, muy bien. Aquí me están preguntando en el salón. ¿Qué pregunta? ¿Cómo hiciste para sacar 147 en los verdes? 147 es el promedio. Este es el promedio de junio, julio y agosto. 130, 150 y 160. Lo juego para los tres. Exactamente. Y este número se repite para los demás. Bueno, sigamos con la siguiente columna. El error absoluto sobre las ventas. Entonces, calculamos el error absoluto, 66 dividido 120. Y me da 55,00. ¿Sí?
Vamos entonces, siempre que trabajemos con porcentajes, vamos a redondear estos con 4 decimales, siempre los porcentajes. En este caso, 55,00 para el mes de abril, 25% para el mes de mayo, 12,31 para junio y así sucesivamente hasta el mes de agosto. Y sacamos el promedio de estos valores y acá aparece el mape redondeado para 4 decimales ya que es porcentaje. Entonces, al sacar el promedio de este error ABS sobre demanda, nos da lo que se llama el error medio absoluto porcentual o MAPE, y nos da 25,18. Ese es bien interesante porque si el error nos da muy grande, si el MAPE nos da más del 10%, vamos a tener dificultades con el método de pronóstico. ¿Por qué? Porque hay picos de ventas que suben y caen. O sea, la venta es muy dispersa, no es estable. Y para cierto tipo de productos, ahora en la época de pandemia, ustedes vieron el caso del consumo de papel higiénico, gel de alcohol, tapabocas, ese tipo de productos. Hubo una época que se dispararon las ventas y luego cayeron. Y tiene unos picos por encima y unos picos por debajo. Te escucho. ¿Cuál era la función de error ABS sobre demanda? ¿Perdón? La fórmula redondear. Ya, espera, yo Sí, le aquí, tomo una foto porque es que aquí está me perdí un momentico. Sí, es 6 sobre B6. Es Listo, gracias. ¿Okay? Y el 4 es para los decimales, ¿no? Es correcto, para que sea, porque son, como estamos hablando de porcentajes, si yo esto lo vuelvo decimal, observen en la pantalla y salen los 4, miren. Si le pongo más, pues lógicamente a partir del 4, con los 4 se hacen los cálculos. ¿Sí? Es como este, miren este 25,18 acá. Si yo lo vuelvo porcentaje, miren. ¿Sí ven? El quinto y sexto decimal ya se vuelven 0. Trabaja con 4 decimales. Lo mismo que el efecto látigo, ¿no? Cuando hicimos el ejercicio. ¿Más preguntas? Seguimos con el error acumulado, que es el siguiente dato importante de tener en cuenta. Entonces, el error acumulado arranca el mes de abril con 66. Ese sería el primer dato a tener en cuenta. 66. Y luego vamos sumando 66 más 30, 96, queda aquí 96. Entonces es el anterior más 30. Y nos da 96. Entonces, a partir de allí ya podemos ir calculando los demás datos hasta llegar a 164 en el mes de agosto. ¿Por qué calculamos el error acumulado? Porque nos va a servir para calcular la señal de rastreo, que como lo vieron en el video, la señal de rastreo debe estar entre -4 y +4. ¿Sí? Ese es el intervalo de la señal de rastreo. Entonces vamos a calcular esa señal de rastreo con 2 decimales. ¿Cómo lo calculamos? Tal como lo vieron en el video, error acumulado ¿sobre cuál dato? Sobre el MAT, ¿cierto? Ese número que nos da aquí debe estar entre -4 y +4. Por eso automáticamente le aparece un sí o un no, dependiendo de cada caso. Y vamos a redondearlo con 2 decimales. De tal manera que si hay más decimales, queda cortado para que el intervalo lo respete. O sea que entre -4,00 y +4,00 dará sí, tal como lo ven ustedes allí. Ahí está la fórmula, que esta es la que yo utilicé, pero ustedes si quieren hacer su propia fórmula, la pueden hacer. Aquí he colocado 2 sí, si es mayor que 4 o si es mayor que -4, diga que no. Entonces ahí está formulado. Y los colores, esta parte es interesante porque este es el formato condicional. Voy a quitarlo para que ustedes lo aprendan a hacer porque esto es una herramienta que maneja el Excel muy interesante. ¿Qué pasa cuando le pongo colores yo de manera automática, sin que yo lo haga manual? Pues es muy sencillo. Usted
le dice formato condicional, reglas para resaltar, y donde diga texto, aquí donde dice texto que contiene, le da clic allí. Si le da sí o le da no. Entonces, si le da, por ejemplo, no, lo colocamos así, tal como está acá en mayúsculas, le colocamos, si no cumple con el intervalo rojo, como un semáforo, ¿cierto? Y si nos da, y miren lo que pasó, todavía no tiene color el sí, vamos a poner el color así. Entonces, volvamos al formato condicional, reglas para resaltar, texto que contiene, y le colocamos sí. Y debe ser en mayúsculas, tal como está escrito acá. Y entonces aquí le cambiamos el color, al color que ustedes consideren si es un formato personalizado. Aquí, tipo semáforo, relleno verde con texto verde oscuro. Y miren que automáticamente él lo convierte. De esa manera, esta herramienta nos va a permitir agilizar la visualización de los signos para cuando ustedes sepan, porque como lo vieron en el video, si todos los datos nos da sí, el método de pronóstico es confiable. Si con un solo dato que diga no, ya el método no es confiable. Entonces, vamos a mirar para este ejercicio y miren lo que me pasó. ¿Qué sucedió? ¿Alguien sabe qué pasó? Porque no hemos fijado el denominador. Resulta que estamos dividiendo sobre el MAT. Entonces debemos fijar el denominador, o sea, pesos E, pesos 16. Si yo no fijo el denominador, voy a tener el error. Al fijarlo, ahora sí ya me dio. Y automáticamente sé que no es un método confiable, porque no cumple con la señal de rastreo. Automáticamente este método no sirve. Queda, y es parte de lo que ustedes van a encontrarse cuando hagan el ejercicio, de que algunos métodos no aplican, otros métodos sí aplican. Entonces, en este caso particular, esta es una conclusión fundamental del ejercicio y ustedes deben tener en cuenta y deben escribirla. Ahí se las he planteado. El método de promedio móvil simple trimestral no es confiable estadísticamente porque no cumple con el intervalo de la señal de rastreo en 2 meses. Aquí vimos los 2 meses donde no cumple. Esa es parte para que por favor lo tengan en cuenta y lo escriban allí en su pantalla. Te voy a dar un minutico para que escriban la conclusión. Profe, tengo una pregunta. Entonces, si tenemos que escribir esta conclusión, ¿eso significa que no vamos a tener esta pantalla? No vamos, perdón, ¿a qué? ¿A tenerla? Te digo, no vamos a tener, ustedes no van a publicar esta pantalla en el Telegram, ¿no? Ah, las fórmulas. Yo voy a publicar los valores y los pantallazos sí, no las fórmulas. Ok. Sí, para que ustedes tengan la pantalla sí. O sea, la foto de la pantalla sí. Ok, gracias. Listo, muy bien. Profe, pero tú dejas la grabación de la clase, ¿cierto? Porque yo me quedé en error acumulado. Claro, la clase está siendo grabada. Ah, bueno. Sí, lo importante es que entendamos la lógica de cómo funciona el método, de tal manera que ya hemos agotado el primer método de pronóstico, como lo pueden ver. Sabemos que este método no es confiable estadísticamente, ya que hubo 2 meses, el mes de julio y el mes de agosto, donde la señal de rastreo estuvo por fuera del intervalo entre -4 y +4. Entonces, cuando suceda eso, ya el método no es confiable. Y es importante para que no perdamos tiempo, porque cuando el método sea pronóstico positivo, o sea, que sea bueno, hay que agregar otras conclusiones. Pero como aquí no hay más datos confiables, no le vamos a perder más tiempo a este método. ¿Ok? ¿Queda claro para todos este primer método que hemos aplicado? Si hay alguna duda, inquietud, por favor, este es el momento de resolver dudas. Con mucho gusto las escuchamos. ¿Ah? No te dan iguales, pero es por el redondeo. Fijo que es el redondeo. 2 decimales es la señal de rastreo. Promedio, redondeado con 2. Sí. El error del pronóstico se redondea. Ese no se redondea porque está ya con números enteros. Sería redundante redondearlo. Bueno, muy bien. Vamos a seguir con el mismo método, pero con 4 meses para que practiquemos nuevamente y tengamos
la lógica, la misma que hicimos ahorita con 3, pero ahorita lo vamos a hacer con 4 meses. De tal manera entonces que podamos tener claro pues el concepto allí de cómo lo vamos a trabajar. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos hace un rato. Copiamos la misma hoja en una segunda hoja con los mismos datos de ventas. ¿Sí? Ok, un minutico. De tal manera entonces que vamos a aplicar la metodología. Vamos a usar la misma plantilla que tienen, cópienla y péguenla en otra hoja. O sea, repítanla. Simplemente le vamos a cambiar el promedio. Muy simple, cuatrimestral. Eso es lo que vamos a agregar. ¿Sí? Te voy a mostrar aquí en pantalla para 4 meses, que es el segundo ejercicio que vamos a hacer. Entonces, ¿perdón? Los mismos números, las ventas son las mismas. Sí, las ventas son las mismas. Solamente que vamos entonces a copiar la misma pantalla que hemos trabajado con el de 3 para hacer el de 4. Igualita. Aquí voy a mostrar en este momento a continuación el pantallazo. Ahí estamos viendo. Promedio muy simple cuatrimestral, 4 meses. Entonces, para el cuatrimestral, el mes de abril también lo colocamos en negro. Esa es la diferencia. En el caso anterior del promedio muy simple, teníamos 3 meses acá de cálculo de promedio. Ahora, en el promedio móvil simple de 4 meses, entonces son 4 periodos sombreados. Esa es la única diferencia. Y vamos a aplicar exactamente lo que hicimos ahora. Entonces, saquen promedio de enero al mes de abril. Promedio de 10, 50, 100 y 120. ¿Sí? Y redondeamos punto más, ¿no? Redondear punto más. Tal como lo hicimos en el caso anterior. Con 0 decimales. $70 en este caso. Y el dato que nos dé en septiembre lo repetimos para el resto de meses, tal como lo trabajamos en el caso anterior. Y lo fijamos a 140 para el octubre, noviembre y diciembre, tal como lo hicimos en los casos anteriores. Pesos C, pesos 11. Fijamos la celda y las ventas serían de 140 para esos periodos. Miren que en el caso anterior nos había dado un número diferente. En el caso de 3 meses nos había dado 147. Ya en este nos da 140 botellas de Coca-Cola. Aquí se me olvidó y coloquémosle entonces el avisito de que es Coca-Cola, ¿no? Ok. Profe. Ustedes aplicaron la misma plantilla, ¿cierto? Para calcular el error absoluto. Esto es igualito. Tal como lo hicimos ahora. Si copiaron la plantilla con la fórmula, le da automáticamente todo. El único dato que toca modificar es el error acumulado. Te escucho, Danielo. Profe, yo tenía una pregunta técnica. Estoy aprendiendo con este curso muchas cosas de Excel. Sí. Quería saber por qué en algunos casos nos metemos el pesos. ¿Cómo funciona? La función pesos de Excel es para fijar fórmulas. Esto es para fijar fórmulas. Es decir, yo copio la fórmula anterior, es decir, C11 en este caso 140,
y ya lo puedo pegar. Entonces, al arrastrar hacia abajo, me da siempre 140. Ok. Si no lo hago así, va cambiando el número para que se quede constante. Esa es la Ok. razón del pesos, C pesos 11. Gracias, profe. Gracias. Y es lo mismo que aplicamos en el MAT. Si ustedes recuerdan el caso anterior, aquí apliqué también pesos, mira, en el denominador, porque estamos dividiendo en 32.8 y si yo no fijo la celda, recuerden que me salió con error. Entonces, con esto fijo celdas. El signo pesos sirve para fijar celdas. Bueno, calculemos el error acumulado, porque es la única que no podemos copiar igual. Entonces, el error acumulado arrancamos en 50 y luego es 50 más 32, 82. Terminamos de arrastrar la fórmula y ya nos da todo automático. Y miren ustedes que en este ejemplo nos da todo, sí. ¿Sí? Cumple con todo. El método de pronóstico es confiable. Entonces podemos copiar la anterior y le hacemos la modificación respectiva en la conclusión. El método de promedio móvil cuatrimestral sería aquí en este caso. Cuatrimestral es confiable estadísticamente porque cumple con el intervalo de la señal de rastreo. Y si no hubiera, entonces hoy no, igual, entonces... Escogemos el menos malo. Si todos dan negativo, escogemos el menos malo. Ahora lo miramos. Entonces no es que se agrega otro método, otro... No, tenemos 4 métodos diferentes, entonces se escoge normalmente el que tenga menos problemas. Si todos dan con problemas de estadística, se escoge el menos malo. Normalmente da 1. Por eso me imagino que nos vas a poner, digamos, la especificación. Sí, en la guía de aprendizaje yo le explico cómo es el informe. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan ustedes? Hemos aplicado la conclusión, pero aquí nos toca hacer otras cositas. Ya en este ejercicio tenemos que, como nos dio positivo, entonces vamos a elaborar la gráfica de ventas y pronóstico, porque en ese caso nos da válido. ¿Puedes bajarle de volumen? Libardo, ¿se escucha? Gracias. Bueno, vamos a hacer la gráfica. Hagamos la gráfica de ventas versus pronóstico. Entonces, insertamos los que tengan la versión de Excel 365 por gráficos recomendados y automáticamente le genera la gráfica. Miren, esta es la gráfica que necesitamos. Ya los que tengan Mac, cada computadora, cada versión de Excel tiene su propia forma de construir la gráfica. Y aquí le colocamos ventas de Coca-Cola, 300 mililitros, clásica 300 mililitros. Siempre es importante colocarle porque ustedes van a manejar 30 productos diferentes. Cada producto tiene su propia descripción. Este es el caso. Y miren la venta en color azul, la venta histórica y el pronóstico en color rojo. Y esta la pegamos acá abajo. Todo esto nos va a servir para construir el informe en Word. Se van a tener las gráficas ya listas y todo, y luego copian y pegan. Y vamos colocando acá todas las conclusiones, de tal manera que al final tenemos ya para cada plantilla elaborado pues todo el esquema que se requiere. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan sobre esta? ¿Puedes bajar para ver el gráfico? Ustedes miren la gráfica, que la gráfica nos va a permitir también sacar conclusiones, ¿no? Observen ustedes que las ventas se dan desde enero hasta agosto, pero el pronóstico arranca desde el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, hasta agosto. ¿Qué observan ustedes en la brecha? Esta brecha es el error. Esta es la venta real y este es el pronóstico. Esta diferencia entre las dos curvas es el error de pronóstico. Miren ustedes en el mes 5 el tamaño del error. Y miren ustedes en el mes 8, ¿qué pasó? Se redujo.
O sea que en la medida que va pasando el tiempo, se redujo, como lo pueden ver ustedes aquí, el error del pronóstico y se estabilizó luego. Los últimos 2 periodos son iguales, la brecha es la misma. Esa es entonces una conclusión que podemos nosotros colocar acá para este ejercicio que estamos planteando. No sé si los que están viendo allá en el vía Zoom tienen alguna pregunta sobre lo que acabamos de explicar. Entonces vemos claramente la tendencia en las ventas y también vemos claramente la tendencia que hemos planteado acá, ¿no? Entonces tenemos dos tendencias. Las ventas, miren, las ventas van aumentando. La tendencia de crecimiento de la venta histórica es que aumenta siempre y la tendencia del error a disminuir y estabilizarse. Son como las dos, digamos, los 2 puntos claves que vale la pena tener en cuenta. Entonces vamos sobre esa gráfica, vamos a colocar las conclusiones. Entonces, la conclusión 2, existe tendencia de crecimiento de las ventas históricas de Coca-Cola clásica desde enero hasta agosto. Y la conclusión 3, la tendencia del error de pronóstico es a disminuir y a estabilizarse en el periodo mayo-agosto. Son 2 conclusiones que nacen de esta gráfica que estamos viendo aquí. Ahí les coloco las conclusiones versus la gráfica para que observen claramente la tendencia de crecimiento de la venta histórica en la línea azul desde que arranca en enero hasta el mes de agosto y la tendencia que mencionamos ahora del error de pronóstico a disminuir y luego a estabilizarse. Esas 2 conclusiones las vimos claramente en este ejemplo que estamos planteando. No sé si alguien tenga alguna pregunta adicional sobre esto que estamos mostrando. ¿Es claro para todos las conclusiones que estamos sacando? Sí, profe. Finalmente, la última conclusión que debemos agregar es sobre el MAT, el MAPE y el bias. Como descriptivos, ¿qué elementos podemos agregar allí? Entonces, el MAT es de 36 botellas, el bias es de 36 y el MAPE de 26,59. Entonces, coloquemos esa como conclusión número 4, de tal manera que esa conclusión nos permite entonces ya tener el paquete de conclusiones sobre este método que hemos aplicado. Ahí está la información. O sea que cuando el método le dé a usted confiable, hacemos gráfica y hacemos las conclusiones. De esa manera, entonces, ustedes ya tienen la información. ¿Y esto al final para qué servir? Cuando hagan el informe Word, ya tienen las conclusiones. Copian y pegan y van armando su documento. Ya la hoja de Excel le tiene por cada producto toda la información de conclusiones y gráfico. Simplemente es copiar la gráfica, añadir las conclusiones y van armando su documento. ¿Sí? Muy bien. Hemos visto hasta ahora el promedio móvil simple de 3 meses y el promedio móvil simple de 4 meses. Ahora nos falta mirar esta misma metodología, pero con promedio móvil ponderado. ¿Sí? ¿Por qué ponderado? Porque el ponderado nos permite no simplemente sacar promedio y que los 3 meses valgan lo mismo, o los 4 meses valgan lo mismo, sino que uno le puede dar pesos. Que el mes de mayo pese menos, que el mes de agosto pese menos, de tal manera que lo podamos trabajar. Entonces vamos a construir el promedio móvil ponderado con 3 meses. De tal manera entonces que copiamos, por favor, copien exactamente el promedio móvil simple que ustedes trabajaron, igualito. Lo pegamos acá. Todos estamos viendo aquí. Y aquí le agregamos promedio móvil simple ponderado. ¿Sí? Promedio móvil ponderado. Aquí entonces aquí vamos a agregar los periodos tal como en la plantilla, de tal manera que podamos entonces aplicarle los porcentajes. ¿Sí? Es muy parecida a la de los 3 meses, muy parecida. Simplemente que aquí le vamos a agregar
el concepto pues de los pesos ponderados, que esa es la diferencia con respecto al caso anterior. Entonces vamos a mirar este promedio móvil ponderado, cómo lo podemos aplicar, de tal manera que entonces podamos hacer el ejercicio que estamos desarrollando en este momento. Muy bien. Entonces vamos a agregar, que eso estaba en la plantilla original que ustedes tienen, y vamos a agregarle aquí los pesos. Tal como está la plantilla original, vamos a colocarle entonces los pesos, de tal manera que podamos entonces trabajar con ellos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta que tengan hasta el momento de lo que estamos trabajando? ¿Puedes volver a mostrar el gráfico? Sí. Estos son los 3 pesos que decía yo que hay que tener en cuenta. Eso es el método, requiere que le pongamos porcentajes. Entonces, ustedes aquí le pueden colocar 20, 30, 50, por ejemplo. Cualquier número que sume 100. 3 números que sumen 100. Y la idea es que vamos a aplicar la metodología, que es lo único que vamos a borrar, el pronóstico. Las demás celdas las dejan todas programadas con sus fórmulas. Por eso les da valor en todas. Entonces vamos a modificar solamente el pronóstico. Con solamente cambiar el pronóstico, podemos entonces hacer el ejercicio. Para esto entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger cada uno de los meses, 50% por 100, 30% por 50 y 20% por 10. Y lo vamos a ir bajando. Ahí tenemos que aplicar la función pesos para que se nos fijen las celdas. Entonces vamos paso a paso, vamos con la primera. Son 3 paréntesis que tenemos que armar. Primer paréntesis es multiplicar este 20%, fijo la celda de una vez, en este caso que estoy trabajando yo, F4, por el dato más antiguo, 10. Esa es la primera. La segunda, el segundo paréntesis, 30%. Eso es multiplicando los números. Multiplicando y sumando los paréntesis. Entonces multiplicamos 30% por 50 y ese es el segundo paréntesis. Primer paréntesis, 20% por 10. Segundo paréntesis, 30 por 50. Y el tercer paréntesis, 50% por 100. Entonces vamos al tercer paréntesis. 50% y también fijamos con F4 para que nos dé pesos. Y lo multiplicamos por 100. Ahí están los 3 paréntesis y nos dio 67,0. Ese fue el valor que nos dio allí. Pero, como hemos hecho con los casos anteriores, hay que redondear punto más. Todo esto entre paréntesis. Todo este paquete entre paréntesis. Entonces, le colocamos la función redondear, punto más, y aquí le colocamos punto y coma, 0 decimales. Así. Aquí les coloco la fórmula. Ahí está. Redondear punto más, paréntesis, y coloca la suma de los 3 paréntesis, punto y coma 0. ¿Listo? Arrastramos hasta el mes de agosto, hasta inclusive hasta el mes de septiembre, sabiendo que septiembre nos da 151 unidades, 151 botellas. Igual que en los casos anteriores, octubre lo fijamos, pesos C, pesos 11. El único método donde no tenemos que hacer esto de fijar es el método de regresión lineal. En los demás métodos sí nos toca hacer este ejercicio que estamos haciendo aquí. Muy bien. Ahí entonces vamos aquí a colocarle taller.
pronósticos. Hoy es que septiembre 7, 2021. Y lo grabamos acá. Bueno, listo. Muy bien. Ya tenemos los datos y miren ustedes que él calculó todo automáticamente. La ventaja de tenerlo ya programado es que cuando usted, si yo soy miembro de un grupo, me tocan 6 productos que tengo que analizar, lo único que tengo que cambiarle son las ventas. Copiar y pegar las ventas, no más. Todo lo demás está ya formulado. ¿Sí? Por eso es muy importante que el grupo maneje la misma plantilla de Excel todos. Cosa que con la misma plantilla para cada método, simplemente ustedes van cambiando los datos de ventas y van haciendo los ajustes respectivos. ¿Qué nos dio en este caso? Miren, lo mismo que el promedio móvil simple de 3 meses. No es confiable. 2 meses se nos salen de control. ¿Sí? Aquí encontramos esta misma situación. Entonces aquí el método de promedio móvil ponderado, toca cambiarle lógicamente acá, no es confiable. Y también con 2 meses. 2 meses se sale. La misma situación que vimos. Hasta el momento. Con este cruce. Por favor, combinen. Utilicen los números que quieran acá. Necesitamos una combinación de porcentajes que nos dé 100. Que el valor de MAT sea inferior a 2680. Encuentren la combinación óptima que nos dé un MAT más cercano a 0. ¿Cuál sería? Estos 3 números, ¿cuáles serían? Les vamos a dar un par de minutos para que ustedes hagan los ensayos. Por ejemplo, alguien puede decir, no, pues hagamos esto. Hagamos 20, 30, 50, por ejemplo. Siempre metí el 100 aquí, siempre. Y con eso me dio 40, me aumentó, no sirve. Tengo que buscar una combinación por ensayo y error donde el MAT sea más bajito. ¿Cuál sería esa combinación para que nos dé el MAT más bajo? Entonces, un par de minuticos allí para que hagan sus ensayo y error. Cambiemos estos 3 datos a ver qué les da a ustedes. Pero ustedes tienen que tener número. 24, 36 y Pero es la mejor. ¿Ah? Lo hiciste con Solver, excelente. Entonces, 24, 36, 60. Y te da 11. Excelente combinación. Pero aquí hay un problema, se pasa de 100. No puede pasarse de 100. Iba bien hasta aquí. Y te aumentó a 29. Sería esa combinación. ¿Alguien encontró, los que están en Zoom, alguien encontró una combinación mejor que 24, 36, 40? Los números deben ser enteros, mínimo 1% de ahí para arriba. Yo tengo esta, 1198. ¿Quién encuentra una mejor que esa? ¿Estás moviendo los porcentajes? Sí. La combinación que encontré yo, digamos más bajita, sería 1198, partiendo de números enteros en los porcentajes. Donde mínimo es 1% y máximo es 98%. No puede haber ni 99, ni 100, ni 0. Y me sigue dando con problemas de intervalo. 2 meses se sale de control. David, Juan José,
¿Encontraron alguna combinación diferente? Profe, yo sigo buscando. A ver. David Alejandro. Yo también estoy en esas, profe. Ok, muy bien. Profe, yo no pude entrar al Zoom definitivamente, pero tenía una pregunta con relación a la plantilla que me había enviado antes. Sí. Era en la hoja de resumen, donde están todos los... Ah, sí, para allá vamos. Ah, ok. Terminamos aquí y seguimos con el resumen. Sí, porque Para no pude entrar al explicar. Zoom, no me dieron chance. Para explicar. Bueno, de todas maneras, para los que no pudieron entrar en Zoom, queda grabado. Yo ahorita mando el mensaje en Telegram y la clase queda grabada, o sea que la pueden ver y practicar en su casa. O sea, que el objetivo al final es ese, ¿no? Que tengan las plantillas ya listas para la próxima semana y que en la próxima semana hagamos otros métodos y podamos ya completar todo. Bueno, muy bien. ¿Alguien encontró una mejor 1198 o nos quedamos con esa? Esa es la que minimiza a 1220 el MAT. No, y sobre eso puede ser 9 de 3. Sí. Vamos a rematar la clase de hoy, la última parte con el resumen, porque hasta ahorita hemos visto, digamos, dos métodos. Nos falta el suavizado exponencial y la regresión lineal, y la estacionalidad, que la trabajaremos en la próxima sesión. Entonces, voy a trabajar con la plantilla del resumen que ustedes tienen allí en su hoja de Excel, de tal manera que vamos a ir llenando esa plantilla y vamos resolviendo entonces el tema de cómo vamos alimentando la información que tenemos. Es muy importante que esto lo tengamos clarito para que no haya problemas en la medida que vamos trabajando. Entonces, vamos a identificar cada uno de los métodos que hemos trabajado. Ahí está en la plantilla de resumen. La pueden ver en la pantalla. Y vamos entonces a ir copiando los datos de cada uno de los métodos. Entonces, por ejemplo, hay dos métodos que dieron negativo. El promedio móvil simple trimestral lo coloco todo en rojo y el promedio móvil ponderado trimestral también en color rojo. Y en color azul, el promedio móvil simple cuatrimestral. ¿Sí? Entonces, vamos a partir de aquí a pasar los datos que tenemos. Promedio móvil simple trimestral. Ya sabemos que no cumple y que fueron, entre paréntesis, 2 meses. Igual pasó con el promedio móvil ponderado trimestral. 2 meses que no cumplieron, listo. Y en cambio, el cuatrimestral sí dio que cumplió. Hasta ahí vamos bien. ¿Me confirman si todos están viendo la plantilla? ¿Sí? Es que la transferencia es muy diferente. Sí. Esta plantilla tiene la columna de señal de rastreo, MAT, MAPE y bias. Y en orden de desempate. La primera, que cumple la señal de rastreo. La segunda, el MAT. Si hay empate en el MAT, entonces vamos a la tercera. ¿Cuál de los dos tiene el MAPE más cercano a 0? Y si hay empate allí, la última opción, el bias. Si hay empate en los 4, cualquier método que escoges, bueno, no hay ningún problema. Entonces vamos a llenar la plantilla ya para terminar la sesión de hoy. Llenemos el MAT. El MAT entonces, de 3 meses, nos dice que es 32,80. ¿Sí? Para el promedio móvil cuatrimestral, el MAT es de 36. Y para el ponderado trimestral, el MAT es de 12,20. O sea que si hubiera habido un empate en la primera opción de señal de rastreo, el último método era el que tenía el mejor MAT, el MAT más cercano a 0. Era el mejor. Pero no nos interesa. Aquí lo más importante es la señal de rastreo. Porque esa es la que me permite decir si el método sirve o no sirve. O sea, hasta el momento, el MAT, el único método que tenemos es este. Pero si hubiera sido, por ejemplo, entre los dos menos malos, ¿cuál sería el segundo? El uno tiene 32 y el otro tiene 12. O sea que el segundo método sería el móvil ponderado trimestral. Después del móvil simple cuatrimestral. Seguimos con el MAPE.
y copiamos los datos del MAPE también. En este caso, 2518. Para el caso del cuatrimestral, el MAPE nos da 2659 y para el ponderado trimestral nos da 8,95. Igual que el caso anterior, nos sigue marcando un MAPE muy cercano a cero en el caso del promedio móvil ponderado trimestral y nos dice es el segundo método después del primero, que es el confiable. Finalmente nos vamos para el sesgo o bias y encontramos que el sesgo es de 3280 en el método trimestral, el sesgo es de 36 en el método cuatrimestral y en el ponderado trimestral el sesgo es igual a 12,20. O sea que, como pueden ver, los mejores datos los presenta en cuanto a MAPE, MAPE y bias, el último método. Desafortunadamente, no cumplió la señal de rastreo. Y ese es el dato clave. O sea que, en primer lugar, si lo colocáramos en ranking, primer lugar, promedio móvil simple, segundo lugar, promedio móvil ponderado y tercer lugar, el promedio móvil trimestral. Es interesante este ranking ponerlo así por una simple razón. Puede dar en algún caso particular que ningún método dé. Todos no cumplen señal de rastreo. Entonces, de acuerdo a eso, si ninguno cumple, el MAT. ¿Cuál de los métodos tiene el MAT más bajo? Y ese es el primer elemento de desempate. Segundo elemento de desempate, MAPE. Y tercer elemento de desempate, el sesgo o bias. Entonces, hasta el momento, el mejor método es promedio móvil simple cuatrimestral. Por ahora, hasta el momento, iríamos así. Y ahí termina entonces el resumen. ¿Qué nos hace falta para la próxima sesión de clase? El suavizado exponencial con alfa igual a 0.1, el suavizado exponencial con alfa igual a 0.9 y la regresión lineal. Son 3 métodos adicionales y con ese paquete ustedes van a analizar los 30 referencias de producto de la mercadería. Entonces, este ejercicio lo estaremos terminando la próxima sesión. Yo calculo hacia las 3:30 de la tarde. Entre 3 y 3:30 estaremos terminando. Son solamente 2 métodos. Y a partir de allí, entonces ustedes van a trabajar en grupo. Algunos presenciales, otros en Zoom. Van a repartirse los productos. Pero para poder acceder a la base de datos, tienen que firmar el acta de confidencialidad que se les hará llegar mañana. Para que ustedes la firmen y se la envían a Diana María Grajales, la coordinadora del laboratorio de la mercadería. De tal manera que en la próxima sesión de clase, todos deben haber firmado el acta y ella es la que envía la base de datos, no yo, sino ella. Y con esa base de datos ustedes van a trabajar. ¿Listo? Los grupos de los grupos de la encuesta nacional logística. Los grupos de trabajo, los que hay, sí. O los grupos pequeños que decimos. No, son los grupos de la encuesta nacional logística, los grandes. Porque como van a manejar 30, se requiere un trabajo consolidado de todos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta que tengan ustedes allá en sus casas? No, Pepe, todo claro. Bueno, yo le voy a pedir aquí a 2 compañeros del salón. Aquí están los 4 colegas de ustedes que están en la clase. Cualquiera puede venir. ¿Cómo se sintieron? Porque especialmente los que no han venido, llevan más de 6 meses, 1 año sin venir aquí. Que les cuenten a sus compañeros la experiencia. Cualquiera de ustedes. Tú, por ejemplo, que estabas con el portátil. Esta sesión de portátiles solamente es hoy, ya la próxima semana lo pongo en pantalla y funciona acá. Sino que hoy... Sí. ¿Qué hay que hacer? Coméntale a tus compañeros. No, me sentí bien. No, pues bien, todo está súper. ¿El ingreso a la universidad qué tal es tú? Para Libardo un poco difícil, porque Libardo tiene un poco de preexistencia. Claro. Sí, profe, en realidad hizo un esfuerzo venir, pensé que iba a encontrar más gente. Pero bien, o sea, yo solamente... Pero bueno, recuerden, cada 2 clases, .1 va acumulando el taxímetro para el examen final. O sea, cada sesión de clase que vengan, tienen .05 para el examen final. Depende del número de veces que vengan. Yo estoy en desventaja, profe, entonces. No, solo hay que poner la cara en la camarita y ya, y lo dejan pasar. Sí. Si uno ya diligenció una cosa ahí. Ok, perfecto, muy bien. Y ya, todo bien. Muchas gracias. ¿Tú? Sí.
Sobre todo porque tuviste una pequeña dificultad. ¿Eh? Bueno, muy bien. Muchachos, ¿tienen alguna pregunta para cerrar la sesión de hoy? Me dirijo al grupo de Zoom. No, profe, ninguna. Bueno, la plantilla en Excel sin fórmulas queda disponible mañana para que ustedes, con base en los números, digamos, confronten con sus propias plantillas de Excel, porque el objetivo es que ustedes tengan sus propias formulaciones hechas para la tarea que vamos a empezar la próxima sesión de clase. Tendrán hasta el 30 de septiembre para hacer el trabajo. Entonces, para que todos, para ser más precisos, ¿cuál es el primer martes de octubre? ¿Tienes un calendario ahí? Profe, tendría que ser de una plantilla. Creo que es el 1 o 2 de octubre. El 1 de octubre creo que es El más. 5. El 5 de octubre, profe. 5 de octubre, sí. 5 de octubre, listo. Muy bien, entonces sería para ese primer martes de octubre, sería el plazo de entrega. Solo es la parte Es la guía de aprendizaje con todos los, porque usted tiene que consolidar todo, o sea, ¿qué va a pasar? Cada estudiante va a hacer con las plantillas, las 5 plantillas por producto, o sea que si a mí me tocan 6, son 30 pestañitas por estudiante. Luego consolido en el grupo y tiene que sacar conclusiones por tipo de producto. Por ejemplo, línea de producto, gaseosas, línea de producto, papas fritas, línea de producto, pastelitos. Y todos los que hayan trabajado pastelitos, todos los que hayan trabajado botellas de gaseosa, ¿qué conclusiones sacan? Porque al final, muy probablemente alguna referencia haya que sacarlas y es la parte de recomendaciones. ¿Qué recomendaciones da el grupo? Sobre estas referencias no deben seguir porque las ventas van súper mal. Y estas otras que están disparadas, aumenta el inventario. Esa es parte de lo que ustedes van a analizar ya como grupo. Pero solo aplicar esos métodos y ya. Pues aplicar los métodos, pero lo más importante es el análisis de datos y las conclusiones. Es lo más difícil. Pero para llegar a esos análisis hay que usar primero esos métodos y después se pega todo. Exacto. Así es, correcto. Bueno, muy bien. Que tengan una feliz tarde. Nos vemos en la próxima semana. Espero que los que no se hayan animado en el día de hoy a venir, vengan. Cada sesión de clase que vengan van acumulando puntos, punto 0.5 para el examen final a partir del día de hoy. O sea que en la medida que vayan viniendo, cada 2 sesiones da punto 1 para el examen final. Que tengan una feliz tarde. Esta grabación queda entonces disponible más tarde en el Brightspace. ¿Listo? Hasta luego. Que estén muy bien. Profe, una pregunta. Pero hoy acabamos antes por hoy, pero los otros días va a ser hasta la misma hora. Es que recuerden, el video dura 1 hora y yo estoy asumiendo que ustedes vieron el video. Si no vieron el video, entonces aprovechen esta hora y véanlos, porque... Ah, no, yo era por el tema de la ida a la U, entonces dije, no, de pronto en la U pues es menos tiempo. No, la próxima semana les van a quedar 2 horas de trabajo. Pues aprovechen, ojalá puedan venir la mayor cantidad de compañeros que coincida con el apellido para que trabajen acá en grupo. Porque bueno, señor. Una vez terminemos la sesión a las 3:15, los estudiantes se pueden retirar del salón e ir a trabajar donde quieran y están aquí en la universidad. Esa es otra opción para que la piensen ustedes. Recuerden que son los mismos grupos de la encuesta nacional logística. Son los mismos grupos. ¿Listo? Muy bien. Hasta luego. Que estén bien. Chao, profe, gracias. No, que estén bien.